y decirle al Señor: Señor, mi corazón te pertenece. Hoy necesito que me hables. Y necesito, Señor, en esta mañana que cambies mi corazón. Pon en mí un corazón de carne, un corazón obediente, un corazón sensible y un corazón que solamente pueda, Señor, tener tu presencia en ella. Hoy renuncio a toda mentira, a todo engaño, a toda confusión, a todo argumento y a todo paradigma que hay en mi corazón y en mi mente. Y en esta mañana recibo tu palabra, que es poder para transformar, para sanar, para libertar, para restaurar. Y la buena obra que vos comenzaste en mi vida, Señor, yo creo que vos la vas a terminar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Decirle al que está a tu lado: la palabra tiene poder. Amén. Así es que hagan sus devocionales diarios. ¿Cuántos no están haciendo sus devocionales? No levanten sus manos. Hagan sus devocionales diariamente. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos: conocerán la verdad. Dijo: aquellos que habían creído en Él, les dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuál es el problema de la cautividad? Los temores, la opresión, el desánimo, la falta de palabra. ¿Por qué? Porque si no hay palabra, entonces el temor encuentra un lugar en tu corazón, en tu vida, para meterse, instalarse y comenzar ¿a qué? A instalar todo un sistema de pensamientos de temor, de miedo, de muerte, de opresión. Y la palabra, cuando hay palabra, la palabra nos hace libre de esos pensamientos, de esos temores, de esa angustia, de depresiones, de temor, lo que va a pasar, lo que va a venir, de que la parte económica, de las cosas que van a pasar. Cuando estamos en el Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que los tiempos que vienen cada día más van a ser más difíciles, porque esa es la realidad. Así que si vos pensás que en la medida que avanzamos las cosas van a ser más fáciles, no van a ser más fáciles, van a ser más difíciles. Ahora, nosotros necesitamos estar más arraigados en la palabra, en la verdad. Necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros tenemos que volvernos ¿a qué? A los cimientos, al fundamento, porque Cristo es el fundamento, es el cimiento de nuestra vida. Entonces en esta mañana vamos a ir a la palabra y quiero que levantes conmigo tu Biblia. Vamos a ir lo que dice Josué 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo me saldrá bien. Josué 1:8, excelente. Esa es la palabra. Y saben que cuando tenemos palabra, esa palabra en la boca, tenemos la mente, tenemos en el corazón, atesoramos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la palabra es espada. Decimos conmigo: la palabra es la espada. Amén. ¿Para qué sirve una espada? Para defendernos, para atacar. Amén. Entonces, ¿quién no tiene palabra? ¿Qué pasa con quien no tiene palabra? No puede defenderse, no puede atacar, no puede avanzar, no puede defender su familia, no puede defender su matrimonio. Por eso es tan importante que busques la palabra de Dios, que medites en ella de día y de noche, que hagas conforme a lo que en él está escrito. Amén. No solamente te vuelvas un cabezón lleno de palabra, pero que no pongas en práctica en tu vida lo que el Señor te habla. Lo que hoy te habla, hoy pones en práctica en tu vida. Amén. Entonces Dios quiere que vivamos la palabra de Dios, y la palabra tiene vida, tiene poder, y eso es lo que Dios quiere. Estamos en la serie
que estamos realizando volviendo al origen, ¿verdad? O volviendo a la esencia, volviendo al fundamento, volviendo al origen de nuestra vida. Y eso es donde el Señor nos quiere llevar. Y si analizamos, examinamos nuestras vidas, hay muchas cosas que no son necesarias en nuestras vidas, que tenemos que dejar, que estamos haciendo, que ocupan el lugar de lo esencial. Amén. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es lo que uno necesita para poder vivir. Eso es lo esencial, amén. ¿Qué es lo esencial en nuestras vidas diariamente? Comer es esencial en nuestra vida. Respirar es esencial en nuestra vida. Es esencial en nuestra vida. ¿Qué otra cosa es esencial en nuestra vida? La salud es esencial en la vida, ¿verdad? El agua es esencial. Esa es la esencia, lo importante en nuestras vidas. Pero saben que hay muchas cosas en nuestras vidas que hacemos que no son importantes, que no son esenciales y que ocupan el lugar de lo esencial o de lo importante en nuestra vida y le va quitando lugar. Entonces necesitamos volvernos a la esencia, al fundamento, a las cosas que son importantes en nuestra vida. Y estamos hablando acerca de cuáles son las cosas importantes. Hablamos de pasión por la oración. Tenemos que volvernos a la pasión por la oración. La iglesia primitiva, la iglesia en el origen de la iglesia fundada en Cristo, según 1 Corintios 3:11 dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, esto es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y si queremos saber si como iglesia, y como iglesia no estamos hablando de lo que es este recinto, sino que estoy hablando de tu vida y de mi vida, porque vos y yo somos el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos que tenemos que volvernos a la esencia, estamos hablando que personalmente cada uno de nosotros necesitamos conocer la esencia de lo que, a lo cual tenemos que volver. ¿Cuál es el fundamento, el cimiento o al origen al cual tenemos que volvernos? Cuando los profetas le hablaban a Jerusalén y a Judá, cuando Judá y Jerusalén estaban por ser tomadas, digamos, en cautiverio, los profetas, Jeremías le decía, ¿verdad? Examinen sus caminos, le decían él, ¿verdad? Y vean qué camino están tomando y cambien el rumbo del camino que están teniendo y vuélvanse a las viejas sendas, vuélvanse a la esencia, vuélvanse al fundamento. Y ellos no pudieron entender, y saben que toda una nación fue a cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron entender y no quisieron escuchar lo que Dios estaba hablando a través de los profetas en este tiempo. Hoy la palabra profética Dios nos da, que es la palabra de Dios. Él nos da su profecía, que es la palabra, para que nosotros podamos entender qué es lo que Él está hablando en este tiempo y para que nosotros podamos poner en práctica nuestra vida. Pasión por la oración, fundamentados en la verdad, que es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de volvernos al origen, estamos hablando de volver a tener pasión por la oración. Amén. ¿Cuántos son apasionados por la oración acá? ¿Cuántos antes de tomar su celular doblan rodilla primero ante su cama ahí y tienen su tiempo de rendir su vida, de tener un tiempo de intimidad con Dios, de rendirle su corazón y de decirle al Señor: Señor, ninguna red, ningún mensaje, nada es más importante que hablar contigo a primera hora? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Lo segundo, hablamos de fundamentarnos en la verdad, de poner un fundamento, un cimiento. Lo tercero, hablamos de qué, de ser guiados por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva era guiada por el Espíritu Santo. Entendieron lo que Jesús les dijo: el Espíritu Santo va a estar en ustedes y va también a guiarles a ustedes, y ustedes van a colaborar juntos, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes para colaborar con lo que ustedes tienen que hacer. El Espíritu Santo colabora con nosotros en la obra del Señor, nos ayuda, y donde nosotros somos débiles, Él nos da fortaleza para poder vencer. Él diariamente va a hablarte, va a guiarte, va a direccionarte, si estás dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que hables en lengua en tu tiempo de intimidad con Dios, que hagas adoraciones en lengua, que puedas tener tu tiempo de poder usar y practicar la lengua que el Señor te dio. Porque todo lo que uno no usa, ¿qué pasa con lo que uno no usa?
se atrofia y muere. Amén. Entonces, si uno no desarrolla los dones que el Señor nos ha dado, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía que el hablar en lengua es ¿para qué? Para edificarnos espiritualmente. ¿Qué quiere decir edificarnos? Poder crecer, poder fortalecernos, poder desarrollarnos espiritualmente. Y una persona que no habla en lengua en su intimidad con Dios es una persona que va a comenzar a atrofiarse, es una persona que van a empezar a entrar pensamientos que no vienen de Dios, que va a empezar a entrar temor en él, que va a empezar a entrar cobardía. Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hablamos de lo tercero, ¿de qué? De pasión por los perdidos. La iglesia primitiva entendía lo cuarto, que tiene que toda persona que ora, toda persona que busca la palabra, toda persona que es guiada por el Espíritu Santo no puede decir: a mí no me interesa el reino, a mí no me interesan los perdidos. Una persona que tiene intimidad con Dios tiene pasión por los perdidos, tiene pasión por las almas, tiene entendido que hay una responsabilidad de llevar esa gran comisión y el evangelio, que son las buenas nuevas. ¿Qué necesita la gente escuchar? Decirle al que está a tu lado: buenas nuevas. Diariamente hay malas noticias todos los días, pero ¿saben qué? Hay buenas nuevas de Dios para aquellas personas que están en las drogas, que están en la prostitución, que están depresivas, que están con pensamientos suicidas. Hay buenas nuevas, hay pensamientos, hay buenas de Dios para aquellas personas que están con matrimonios a punto de divorciarse, con familias destruidas. Hay buenas nuevas de Dios para ellos. Y ¿saben quién es el instrumento que Dios escogió para llevar sus buenas nuevas? Decí conmigo: yo. Amén. Y decirle al que está a tu lado: hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. No le muestres nomás tu pie, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Dios quiere que llevemos las buenas nuevas. Amén. Y la iglesia primitiva era una iglesia con pasión por llevar el evangelio a todos lados. Era un tiempo donde no había aviones, no había autos, no había bicicleta, no habían motos, no habían no habían trenes, no habían. Pero ¿saben qué? Fue la generación que más, ¿saben qué? Viajó llevando el evangelio a todos lados, llevando la presencia de Dios. Y hoy que tenemos todo, tenemos redes sociales. Tenemos que con las redes sociales uno puede estar en la China, Corea, Japón, puede estar en cualquier lugar del mundo presentando un mensaje de Dios. Pero ¿saben qué? Esas herramientas, esos instrumentos que Dios nos da, lo utilizamos para cualquier cosa. Para contar cómo te sentí hoy: me siento depresiva, le odio a mi suegra porque me hizo esto. Lanzamos mensajes, ¿verdad?, de doble tono ahí en las redes sociales, pero no usamos para poder predicar de Cristo. Use sus redes para hablar de Cristo, use las redes sociales para predicar de Él. Te felicito si pusiste feliz, ¿verdad?, felicidades, Olimpia, ¿verdad?, todo. Pero de la misma manera también predicar de Cristo en tus redes, hablar de Cristo en tus redes, glorificarle al Señor en tus redes, y sea un instrumento para llevar la presencia de Dios a aquellas personas que no lo tienen. Hablamos de qué: de vivir una vida de milagros, prodigios, señales y maravillas. Eso tiene que ser, decir al que está a tu lado, normal en tu vida. Y saben que vos y yo somos una señal del poder de Dios. Nosotros somos una señal cuando nos vamos a un lugar y contamos el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nuestra vida se convierte en una señal de Dios, de decir: Dios cambió mi vida, Dios transformó mi vida, Dios me hizo libre de las drogas, Dios restauró mi matrimonio. Es un milagro que Dios ha hecho, y ese milagro tiene que conocerse. Y Dios sigue obrando milagros en aquellos que creen en Él. Milagros creativos, milagros de sanidad, milagros de restauración, y el mayor milagro de todos, que es el milagro de la salvación que recibimos por medio de Cristo Jesús. Rápido vamos a ir lo que en esta mañana queremos dar, entonces, que habla acerca de una cultura de generosidad. Y dice: necesitamos volvernos al fundamento, al origen, a lo esencial, y debemos evaluar cómo estamos hoy. ¿Estamos siendo la iglesia que Dios levantó?
¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer acá en la tierra? Y la palabra de Dios nos habla en Hechos 2, 44 y 47 acerca de esta cultura de generosidad que había en la iglesia primitiva. Cómo había una generosidad tan tremenda en la vida de ellos. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 44 al 47, dice lo siguiente. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la palabra de Dios. Podemos ver el corazón y podemos ver la cultura de generosidad que había en la primera iglesia. ¿Saben qué? Ellos no tenían amor por las cosas terrenales. Ellos no tenían amor por las cosas de esta tierra. Ellos no estaban, acumulando o preparándose para poder llevar algo en la eternidad, porque ellos sabían que ninguna cosa terrenal, ninguna cosa de esta tierra ellos iban a poder llevar a la eternidad. Y dice la palabra de Dios que la característica de ellos dice, tenían en común todas las cosas. Dice que nadie decía, no, esto es mío, no, yo no voy a compartir, no, yo no quiero dar, porque ellos entendían que todo lo que ellos tenían era porque Dios les había dado, y que todo lo que Dios les daba, los daba para poder compartir con aquellos que menos tenían. Si nosotros miramos hoy la iglesia y miramos la sociedad donde hoy estamos, cada vez más el egoísmo y el deseo de ser dueño de cosas y acumular cosas es lo que hay en el corazón y en la mente de la gente. Es como que hay una pasión por acumular más terreno, más auto, más casa, el teléfono más nuevo, la televisión más grande, el plasma más grande, la radio más grande. Todo hay como una carrera por tener más, acumular más. Y saben que analizando y evaluando cómo estamos, podemos ver que realmente no tenemos esa cultura que tenía la iglesia primitiva. Dice que ellos tenían en común todas las cosas, vendían y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dios añadía cada día a la iglesia los que tenían ser salvos. Y dice la palabra de Dios que ellos no tenían apego por las cosas materiales o por las cosas de esta tierra. Eso no quiere decir que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Eso no quiere decir que uno va a derrochar las cosas que Dios nos da. Pero ¿saben qué? Tenemos que analizar y evaluar nuestra vida, si estamos amando las cosas de esta tierra o estamos teniendo apego por las cosas de esta tierra y realmente no estamos teniendo el corazón generoso y la cultura de generosidad que Dios quiere que nosotros podamos tener. En Hechos 4, 32 al 35 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos 4, 32 al 35 dice lo siguiente. Dice, y si leemos desde el 32, dice lo siguiente. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, dice la palabra de Dios. Dice que lo siguiente, dice, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían en común todas las cosas. Y el 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia, dice, regalo de Dios, dice, era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Cada día más es más difícil que la gente pueda dar por muchas cosas, por malos, digamos, malos pasares o por malas experiencias que se ha tenido, porque alguien alguna vez te pidió y vos le diste, ¿verdad? Que al final no aprovechó bien lo que vos le diste. Entonces muchas veces el corazón se endurece y ya no queremos dar, ya no queremos ser generosos. ¿Y qué es lo que hacemos, verdad? Cambiamos el corazón que Dios quiere que podamos tener, que es un corazón generoso, para poder dar de lo que Él nos da y para poder ser un canal que Dios pueda usar para poder hacer fluir lo que Él tiene para nuestras vidas, y que somos canales que Dios quiere utilizar para poder darnos a nosotros, pero siendo nosotros mayordomos de eso que Dios nos da, nosotros podamos tener la sabiduría para poder dar, bendecir, entregar a aquellas personas que necesitan, y que Dios nos ha escogido a nosotros para ser un instrumento para que nosotros podamos dar. Dice la palabra de Dios: y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hay una mentalidad que entró en la iglesia, que es la mentalidad de convencerle a la iglesia que la iglesia tiene que diezmar. Pero saben que la iglesia primitiva no solamente diezmaba, entregaba de todo lo que tenía. Hoy decimos: ya cumplo con esto y con esto ya es suficiente. Pero en la iglesia primitiva decía: si Cristo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario y no se guardó nada, ¿cómo nosotros vamos a decir: Señor, te entregamos el 10% y ahí está, y ya cumplo contigo y ya no puedo darte más? Ellos decían: si Él lo entregó todo, nosotros lo vamos a entregar todo también, para que el reino se expanda, para que conozcan de Cristo, para que este evangelio que ha venido a nosotros pueda llegar hasta los confines de la tierra. Saben que ellos decían: no vamos a amar las cosas terrenales, no vamos a pegarnos por las cosas de este mundo. Entendemos que somos mayordomos de lo que Dios nos da y administramos lo que Dios nos da, pero así como Él se entregó, nosotros también lo vamos a entregar todo por Él y para Él. Y esa es la mentalidad que Dios quiere cambiar en este tiempo. La mentalidad de decir: ya di mi diezmo, ya cumplí. Pero ser generoso no solamente habla de dar en dinero, habla de mucho más ampliamente, de dar de muchas cosas más que Dios ha puesto en nuestra vida, que Él quiere que nosotros podamos entregarle a Él. La cultura de generosidad es la esencia de un hijo de Dios. Uno puede ver a aquel que es un hijo de Dios, y qué es lo que le caracteriza a un hijo de Dios: que es generoso en lo que Él hace. Y cuando hablamos de generosidad, no hablamos solamente de diezmar y ofrendar. Hablamos de ser generoso en tu tiempo, de darle tiempo a alguien que necesita. Hablamos de ser generoso en poder quizás dar de tu tiempo, que si el Señor te dio alguna habilidad, poder decirle al Señor: Señor, vos me diste esta habilidad para que yo pueda hacer dinero con esto. Yo voy a dedicar 1 o 2 horas o un día de la semana de mi tiempo para enseñarle a alguien gratis, para que esa persona pueda aprender un oficio. Eso es ser generoso. Ser generoso habla de qué: de dar las cosas, de compartir algo sin esperar algo a cambio, de compartir mi tiempo, de compartir una palabra, de compartir un Dios te bendiga, de decirle Dios te ama, de poder dar el lugar quizás en la fila cuando vos estás. No, algunas veces estamos, ¿verdad?, esperando que alguien venga y se quiera hacer prepotente. Le voy a quitar a este y le voy a enseñar. Y estamos con un corazón como que parece estamos combativos y queriendo pelear con cualquiera. Parece que estamos peleándonos todo el tiempo con alguien.
¿verdad? En el colectivo, en la fila, parece que estamos en una pelea. Y ¿saben qué? Hemos perdido esa cultura de generosidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Si tenés un lugar donde vendés comida, que puedas decirle al Señor: Señor, ¿verdad? Cada día voy a tener 2 platos de comida gratis para darle a aquel que no tiene que comer. Si tenés un lugar donde vos haces un servicio, puedas decirle: Señor, en el mes voy a hacer 2 servicios gratuitos a alguien que necesite sin cobrarle nada. ¿Por qué? Porque vos me diste todo, Señor, y yo entiendo que el ser generoso es dar sin esperar recibir nada a cambio, por estar agradecido con todo lo que vos hiciste con mi vida. Hay tantas cosas que habla de nuestra generosidad, la manera de tratar a la gente, nuestro tiempo para poder escucharle a alguien y poder escuchar lo que hay con alguien que está pasando por un tiempo difícil. Decirle: ¿sabes qué? Yo te voy a dar mi tiempo y quiero escucharte a vos y quiero hablar contigo. Y darle ese tiempo de poder escucharle a una persona habla de un corazón generoso. Hay tantas cosas que podemos hacer para poder realmente desarrollar esa cultura de generosidad en nuestra vida. Hablamos de nuestro kilo de amor, y parece que muchas veces tenemos que, no sé, convencerle a la gente que tiene que dar. Pero aquel que es hijo, ¿sabe qué? Tiene un corazón que quiere dar, tiene un corazón que quiere sembrar, tiene un corazón que quiere bendecir, porque entiende de que él es bendecido por Dios y que Cristo ha dado todo en la cruz. Y no tenemos que dar cuando sobra algo, sino que tenemos que dar en la situación en que estamos. Cuando muchas veces, ¿saben qué? Hay, no sé, 2 galletas, decir: ¿saben qué? Una galleta voy a comer y esta otra galleta voy a ver a quién le puedo dar. Cuando salís de tu casa, salir con una remera, un champión o una, no sé, un abrigo que vos puedas decirles: en tiempo de frío hay alguien que de repente en el semáforo no tenga abrigo, vos puedas decirle: ¿sabes qué? Esto te manda el Señor, esto te manda Jesús a vos. Y ¿saben qué? No hay mensaje más fuerte y más poderoso el que mostrar esa cultura de generosidad, que es por donde Cristo se revela en nuestras vidas, para poder hacerle entender a este mundo de que Él sigue estando en cada uno de nosotros. Son cosas tan fáciles que podemos hacer. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, 37 al 38, cuando Pablo comienza a hablar de Jesús, él habla del ejemplo que Jesús les dio. Por eso esa cultura de generosidad ellos lo tenían, porque Jesús les había enseñado a ellos a ser generosos. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, 37 al 38, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo, decir conmigo, bienes. ¿Qué es bienes? Siendo generoso. Jesús era generoso. Jesús hacía bienes, Jesús compartía de lo que él tenía, Jesús daba de lo que Dios le había dado a él. Y esa es la cultura de generosidad de cual Pablo dice: ¿saben qué? Ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Toda persona en la cual está el Espíritu Santo, toda persona en la cual está Dios, tiene que ser una persona que diariamente salga de su casa con una mentalidad: hoy voy a ser un instrumento en las manos de Dios para hacer un bien a alguien que necesite. Cada día tenemos que salir con ese pensamiento: hoy voy a cambiarle el día a una persona que está triste, voy a dar una palabra de aliento, que esa persona pueda sonreír. Y ¿saben qué? Cuando podemos darle una sonrisa a alguien, Dios nos da la sonrisa y sonríe sobre nuestra vida.
Cuando podemos darle algo a alguien y nos despojamos de lo que tenemos, Dios está mirando del cielo y dice: wow, no hay nada que me alegre más que un hijo que haga lo que a mí me agrada. Y cuando vos das, el cielo se abre. ¿Para qué? Para que Dios pueda darte de lo que Él tiene para vos. Pero cuando no tenemos esa cultura de generosidad, los cielos están cerrados sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos los cielos de Dios sobre nosotros. Dice la palabra de Dios, Jesús les enseñó, Efesios 5:2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios 5 versículo 2 dice lo siguiente. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Dice la palabra de Dios que ellos entendían, Cristo se entregó por ellos, y ellos decían: como si Él se entregó en la cruz del Calvario, su cuerpo, su sangre, y Él se entregó completamente, nosotros vamos a amar las cosas de este mundo. Nosotros vamos a amar las cosas terrenales. Nosotros no vamos a poder tener una cultura de generosidad, siendo que Cristo lo entregó todo. Vamos a estar peleando: no, ¿verdad? Ya cumplí con esto. No, ya di mis diezmos. No, ya di esto. No, ahora ya están pidiendo y otra vez, ¿verdad? La canasta de amor, el kilo de amor. Yo ya doy mi diezmo y con eso yo ya cumplo y con eso ya es suficiente. Eso habla de un corazón que no entiende lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque aquel que entiende y que anda el amor, porque el problema de no ser generoso no es un problema teológico. El problema de no ser generoso no es un problema, ¿verdad?, de no entender la palabra. El problema de no ser generoso es un problema de no tener amor en el corazón. Porque el que tiene amor en el corazón quiere dar, quiere sembrar, quiere dar una palabra, da una sonrisa, se sube al vehículo, al bus, ¿verdad?, y le dice, ¿verdad?, Dios te bendiga, chofer. Le cambia la vida, se levanta, le da lugar a aquel que tiene que sentarse. Eso habla de la generosidad que tiene que haber en nuestros corazones. Hay veces que estamos, no sé, en la fila del cajero, o estamos en la fila del supermercado, y hay veces que vemos que hay gente que de repente tiene menos cosas que nosotros. Nosotros tenemos un mega carrote ahí, ¿verdad? Y no somos capaces de decirle: ¿sabes qué? Pasa antes que yo, ¿verdad? El hecho de decirle: ¿sabes qué? Te cedo mi lugar para que vos pases. Y después le decís: Dios te bendiga. Esas son cosas que la gente normalmente en el mundo no hace. Va a querer saber por qué lo hiciste. Y saben que eso abre una puerta para que vos le puedas hablar de Cristo y vos puedas sembrarle la palabra de Dios a aquella persona. Hay tantas cosas que podemos hacer. Filipenses 2:5 al 8 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tiene que haber en nuestras vidas? Dice en el versículo 6 lo siguiente, 6: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Siguiente. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús se entregó por nosotros, Él no dijo: no se merecen estos humanos que yo me entregue completamente por ellos. Voy a dar una parte de mi brazo por ellos, ni mi brazo se merecen, ¿verdad? Porque son pecadores, van a seguir haciendo lo mismo, van a hacer tantas cosas que a mí no me agradan. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él se entregó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Él se entregó completamente. Y ¿saben qué? Los primeros cristianos y los cristianos de la iglesia primitiva, ellos decían: Él se entregó completamente. ¿Cómo podemos amar un auto, una bicicleta? Podemos amar nuestro dinero, siendo que Cristo se entregó completamente por nosotros. Y decían: ¿saben qué? Lo que tenemos lo damos para que aquellas personas que necesitan más que nosotros lo puedan recibir. Hoy la mentalidad es acumular, acumular y acumular, y tener más dinero, y tener más terreno, y tener más casa, y tu casa más grande, si es 2 pisos, 3 pisos, y 3 pisos, 4 pisos, y verdad, y ir acumulando más cosas, y pensamos que las cosas de este mundo lo vamos a llevar.
y no vamos a llevar nada, porque de la misma manera que vinimos desnudo, así desnudo también te vas a ir, ¿verdad? Por más que te pongan un traje, ¿verdad? Lindo traje, al segundo día ya entra ese que te metió ahí, te quita todo tu traje y vende otra vez tu traje a otro lado. Así nomás es, ¿verdad? Y algunos se compran, no, yo quiero que, ¿verdad? Cuando me muera me compres un buen traje. Que de muerto no te sirve nada, ya nada, ni tu dinero, ni tu casa, ni tu auto, ni nada de lo que tenés te sirve. Y saben que Dios nos llama a poder entender esta cultura de la generosidad. Dice la palabra de Dios, y rápido vamos a ir, 3 cosas que quiero compartir. Hechos 20:35, antes de ir a eso. Dice, Hechos 20:35, dice: en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es recibir que dar. Eso es lo que, no, si a mí no me dan, yo no me voy a dar, ¿verdad? No, si yo no recibo, yo no voy a dar. No, yo primero tengo que recibir para poder dar. Pero esto no es una ley ni un principio bíblico. Dice la palabra de Dios, si queremos recibir, ¿qué tenemos que hacer? Decirle que está a tu lado, si querés recibir, tenés que aprender a dar. Amén. ¿Y de qué tenés que dar? No porque te sobra y no porque tenés demasiado, sino que tenés que entender de que aquello que vos tenés, el Señor te llama a dar y a ser generoso con lo que hoy estás teniendo. Amén. Y hay veces que de repente en un lugar para comer hay alguien que ves que viene y que no tiene para comer. Y decir, ¿sabes qué? Voy a partirte mi plato, yo voy a comer hoy, puedo comer a la mitad, ayuno esa parte y le doy la mitad a la otra persona que está necesitando. Hay cosas que el Señor realmente nos llama a poder abrir nuestros ojos para poder mostrar el corazón generoso que tiene Jesús y podamos revelarlo acá en la tierra. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, confiar en Dios es aprender a hacer el bien. Hablamos de qué, de yo confío en Dios, yo le conozco a Dios, yo tengo intimidad con Él, yo tengo comunión con Él. Pero ¿saben qué? Si no hacemos el bien, ¿saben qué? No se revela en nuestras vidas que realmente nosotros tenemos un encuentro y una intimidad con Él. Y el Salmo 37, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmos 37, 3 dice lo siguiente. Dice, confía en Jehová. ¿Quiénes confían en el Señor? Amén. Hay otra segunda parte que dice, y hacer bien, dice, sé generoso. Da lugar. Cuando alguien te toca la bocina, ¿verdad? O alguien quiere salir en la boca calle, muchas veces que se muera este tipo, ¿verdad? ¿Verdad? No le damos paso. Pero ¿saben qué? Parar y decirle, che, pasá nomás. Dios te bendiga. La otra persona, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este, verdad? En algún momento Dios te va a la oportunidad de poder decirle, ¿sabes qué? Ese que una vez te dio paso soy yo. ¿Y sabe por qué te di? Porque Jesús vive en mi corazón y yo quiero hablarte de Él. Pero si vos pasaste y encima le hiciste algún objeto, alguna seña seguro, o algo así, o así, ¿verdad? No quiero mostrar lo otro, ¿verdad? Y después te encontrás en la iglesia con él. Mira por el hermano que una vez me hizo, ¿verdad? Alaba así, pero en el semáforo me hizo otra seña, ¿verdad? Sí, está el pescadito, ¿verdad? Entonces no tenemos ninguna autoridad para poder hablar de Cristo. No tenemos ninguna autoridad para poder hablar de aquel Jesús y de aquella cultura de generosidad que tiene que haber en nuestra vida. Amén. Es tan importante cocinar algo en tu casa. Cocinar un plato más. ¿Para qué? Para alguien que necesite, que vos puedas llevarle. ¿Sabes qué? Vecina, el Señor me habló, hoy te traigo esta comida para que vos puedas, quiero compartir contigo. Esa persona va a decir, ¿por qué, verdad? Pero ¿saben qué? Vos vas a estar abriendo las puertas para poder sembrar el reino en el corazón de esa persona si vos estás haciendo eso. Dice la palabra de Dios, hacer el bien. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. ¿De qué hablamos de hacer el bien? De servir, de dar, de ayudar, de dar de tu tiempo, de ser generoso, decir Dios te bendiga, dar una sonrisa. Cuando vos generás sonrisa en una persona porque le decís, sabes que Dios te bendiga,
y esa persona está en depresión o esa persona está pasando momentos difíciles y vos pudiste alegrarle el día, ¿sabes qué? Dios te va a sonreír a vos desde el cielo cuando vos le haces sonreír a una persona acá en la tierra. Cuando vos le das a alguien acá, ¿verdad? De lo que vos estás teniendo. Y quizás hay veces en el semáforo, hay veces que ya nos cuesta poder darle a alguien, pero hay veces que realmente el Espíritu Santo me dice, esa persona realmente necesita. Pero muchas veces porque tanto piden, ya dicen, no, yo ya no le doy a nadie, no, yo ya no voy a darle a nadie. Pero hay gente que realmente necesita y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, cuando hay gente que realmente necesita, el Espíritu Santo nos guía. Y cuando podemos decirle, ¿sabes qué? Yo esto quiero sembrar en vos, pero también quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que Dios tiene promesas para tu vida. Y ¿saben qué? Esa persona al darle va a abrir su corazón para recibir de lo que vos tenés y podés darle de parte de Cristo a esa persona. Podemos ¿qué? Regalar algo. Y cuando recibimos algo, no sé, recibimos un pantalón, podemos dar el pantalón que estábamos usando. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene, ¿verdad? Pantalones, tiene 20, en algún momento voy a usar otra vez, ¿verdad? Esos pantalones que tenía cuando tenía 20 años, ¿verdad? Y dicen algunas mujeres, algún día voy a tener otra vez 40 kilos, ¿verdad? Hoy tiene 80, ¿verdad? No, algún día voy a usar otra vez. Estoy seguro que va a venir la moda del Oxford otra vez algún día, eso, ¿verdad? De la época de allá, amó, ¿verdad? Estaba guardando todavía. Y tiene lleno de cosas guardado y no da. ¿Saben qué? Cuando recibís algo, tenés que dar de aquello que vos tenías. Una camisa tenés, recibí, te regalaron una camisa, compraste una camisa y tenés una camisa que está ocupando un lugar ya de balde ahí en tu perchero, ¿verdad? Es decir, yo recibo uno nuevo y yo voy a sembrar este que yo tengo a alguien que necesite. Yo tengo un zapato nuevo, ¿verdad? Qué problema con las mujeres con el zapato, ¿verdad? Ahí me metí en un problema, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hay veces que tenemos muchos zapatos que no usamos y no usamos nunca, y que podemos sembrar cuando recibimos algo nuevo, decir, yo voy a dar de este zapato. O cuando nos vamos a un lugar, decir, ¿saben qué? Voy a comprar algo para alguien, y te acercás y le decís, ¿sabes qué? Te regalo esto. Pero hoy no es mi cumpleaños, pero hoy no es nada importante para mí. No, vos sos importante para mí y Dios me dijo que te compre y te regale esto. Y le regalás. Eso habla de ser generoso, eso habla de tener un corazón pensando no en nosotros, sino pensando en los demás cuando Dios nos da algo. Lo segundo, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor de manera generosa. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 23 al 24, cuando hablamos de una cultura de generosidad, hablamos de qué, de hacerlo para el Señor. No hacemos para agradarle a los demás, no hacemos para que los demás vean, sino que hacemos porque entendemos que Dios está viendo lo que nosotros estamos haciendo acá en la tierra. Y dice Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tenemos una cultura de ser generoso, dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo con excelencia. Cuando de repente llamamos, ¿verdad? Vamos a hacer colecta de ropa porque queremos donar ropa, ¿verdad? Alguno trae un anatómico que parece que llevó a la guerra, que le dispararon todo mal allá en no sé, en Ucrania contra Rusia. Y ese pone entre sus cosas para donar. Y vos decís, ¿verdad? Trae esa remera que no necesita más tener aire acondicionado, ¿verdad? Porque tiene tanto agujero, ¿verdad? Que el aire pasa por todos lados. Y uno trae para darle a alguien algo. No hablamos de traer algo inservible para poder tirarle a alguien, ¿verdad? A algún necesitado. Hablamos de traer lo mejor para poder darle a alguien de lo mejor que estamos teniendo.
para poder ofrendar algo, lo mejor decir: de esto, Señor, me voy a despojar, porque vos te despojaste de todo y me diste lo mejor a mí, y yo me despojo también de esto para darle a alguien que necesita un plato de comida, un zapato, una camisa, un pantalón, una blusa, ¿verdad? Un algo que el Señor te da, que vos puedas darle y sembrarle. ¿Saben qué? Vas a estar sembrando en los cielos, y ¿saben qué? Esa herencia y esa recompensa nadie puede quitarte. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38 lo siguiente. Lucas 6:38 dice: dad, dice la palabra de Dios, y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, dice la palabra de Dios. Si vos estás acostumbrado a dar lo que no te sirve, y si no hay una cultura de generosidad en tu vida, de la misma manera Dios te mide a vos. ¿Por qué lo que no recibo cosas mejores? ¿Y por qué la gente no me regala a mí? ¿Y por qué Dios no me da a mí cosas más buenas? ¿Y saben qué? Tenemos que analizar cómo está nuestra generosidad. ¿Qué es lo que estamos dando de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos dando de nuestros recursos? ¿Qué es lo que estamos dando de los talentos que Dios nos da? ¿Sos panadero? Y una vez a la semana decir: voy a sembrar de mi tiempo para poder sembrar en el oficio a alguien que pueda aprender la panadería. ¿Sos herrero? Entonces decir, una vez a la semana o unas horas al día voy a dedicarle a alguien para poder enseñarle el oficio, para poder sembrarle de manera generosa una persona que pueda aprender un oficio nuevo. Podemos sembrar y podemos ser generosos, y tenemos cosas para dar, pero muchas veces decimos: no tengo dinero. Pero no solamente dinero podemos dar tiempo, podemos dar de nuestro talento, podemos dar de cosas que tenemos, que no solamente son dineros que podemos dar. Dice la palabra de Dios, Proverbios 19:17, si la gente de la alabanza puede pasar. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, dice la palabra de Dios. Dice que al que da, aquel que necesita, ¿a quién le presta? A Dios le presta. Y dice que el bien que hace se le va a volver a pagar. ¿Quién va a volver a pagar? Amén. Pero ser generoso habla de qué? Habla de dar las cosas sin esperar recibir nada, ¿verdad? Yo te doy algo y yo espero, ¿verdad? En algún momento alguien me tiene que dar de vuelta esto, ¿verdad? Y si no me dan en una semana, la semana siguiente ya no vuelvo a hacer esto. Eso habla de qué? De que realmente no hay un corazón generoso en nuestra vida, y eso tiene que cambiar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11, versículo 25, dice lo siguiente. 11:25. El alma generosa, decí conmigo, mi alma será prosperada. Lee conmigo: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Aquel que sacia con un plato, aquel que sacia con una remera, aquel que sacia con una palabra, aquel que sacia con una sonrisa, aquel que sacia con un aliento, aquel que dice: te cedo mi lugar, podés ir vos primero, yo tengo más cosas, podés vos pasar primero. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que aquel que sacia, que aquel que hace bien, él también será saciado. Esa era una característica de la iglesia primitiva. Y es una iglesia que, por la corriente materialista que tenemos, ¿saben qué? La iglesia ha perdido. Nos cuesta dar, es como que tenés que encañonarle a la gente para que dé, tenés que convencerle para que tenga que dar. O tenés que decirle: sabes que si vos das, Dios te va a bendecir. Si vos das, Dios te va a prosperar. No, esa no es la razón para dar. La razón para dar era la razón por la cual la iglesia daba. Dios nunca les dijo, Jesús no les dijo: ¿saben qué? Si ustedes nos dan, yo no les doy, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Y bueno, y si ustedes nos siembran, yo no les siembro. No, ellos entendían, Jesús entregó todo. Y si Él entregó todo, ¿cómo nosotros vamos a amar las cosas terrenales? ¿Cómo no vamos a poder darle una palabra de aliento, una sonrisa? ¿Cómo no vamos a poder sembrar un plato? ¿Cómo no vamos a despojarnos de todo lo que tenemos para darle a aquel
que dio todo por nosotros. Y esa es la esencia de la generosidad, entender que Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no vas a amar las cosas terrenales que vos tenés, sino vas a decirle: Señor, lo que vos me diste, yo administro, es tuyo. Pero yo quiero tener un corazón generoso que siembra y da, que cada día das más, que cada día siembra más. Porque yo quiero que tu reino se expanda y se extienda a todo lugar. Quiero que te pongas de pie. Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos de tener una cultura de generosidad. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, 9 al 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice la palabra de Dios: no te canses de tener la cultura que como hijo de Dios tenés que tener, que tiene que ser la esencia en tu vida. La gente no tiene que conocer de allá ya viene fulano, y nada, ¿verdad? Con él no contamos luego, ¿verdad? Porque él nunca echa nada, porque él nunca contribuye. Y hay algunos hijos de Dios que en la familia se le conoce así, como el más tacaño, como el más amarrete, como el que nunca da nada. Yo digo, ¿verdad? Eso no es el corazón de un hijo de Dios. Eso no habla del corazón de Cristo. Eso no habla de tener una cultura de generosidad. Amar las cosas de este mundo, amar las cosas terrenales, no habla de un Cristo que se entregó completamente por nosotros. Que si te van a conocer, te conozcan como aquel que dio un plato, como aquel que dio un asiento, como aquel que dio su lugar, como aquel que sembró en alguien para que alguien estudie, como aquel que le dio un auto de más que tenía, le dio a otro que no tenía, como aquel que, no sé, le sembró a alguien para que pueda salir del lugar donde estaba en oficio, le enseñó algo. Que si te van a recordar, te recuerden porque sos una persona generosa que ha sembrado en la vida de otros. Dice el versículo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. Porque muchas veces decimos también, no solamente a los de la iglesia y a ellos nomás. Dice la palabra a todos, pero preferentemente y mayormente a los de la familia de la fe. Dice a todos, dice la palabra de Dios, pero mayormente a los de la familia de la fe.